vivimos según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme a estudiar esta poderosa promesa de Dios para vencer, porque todos nosotros necesitamos no solamente ser conscientes, sino activar el hecho de que nosotros vivimos conforme a Dios, con la norma de Dios, guiados por el Espíritu Santo según el Espíritu de Dios. Y recuerde que si este video es de bendición, por favor compártalo con alguien más. Vamos entonces a estudiar esta promesa de Dios para vencer. El marco en el que le encontramos, libro de Romanos capítulo 8, verso 9, dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, no es de Dios, no es de Cristo, no es del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de esto, de que el Espíritu Santo de Dios more en nuestras vidas. Y miremos el marco donde se encuentra esta promesa de Dios para vencer, en el capítulo 8. Yo voy a dar un repaso un poco así a lo largo, no tan detallado porque ya lo hemos estudiado a través de todas las promesas de Dios para vencer, pero que es importante que sepamos que cuando uno vive según el Espíritu, cuando vive en el Espíritu, nosotros no tenemos condenación, hemos sido librados de la ley del pecado, la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado, que el pecado ha sido condenado en la carne del Señor Jesucristo, que la justicia de la ley se cumple en nosotros y que ahora nosotros pensamos en las cosas del Espíritu. Y aquí yo creo que está una de las claves importantísimas que está en el verso 5 del capítulo 8 de Romanos, y es el hecho porque los que no son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces esto empieza con el hecho de qué pensamos nosotros. Acuerda que esto se trata de que nosotros activemos todo nuestro ser. Todo nuestro ser es toda nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué es toda nuestra alma? Nuestra mente con pensamientos, emociones con sentimientos y voluntad con deseos. ¿Qué es nuestro espíritu? Pues nuestro espíritu es el estado de ánimo, y en nuestro espíritu puede, no sé, tener una dimensión mucho más amplia en la medida que permitimos que el Espíritu Santo venga a nosotros, porque la dimensión de los 7 espíritus de Dios anhelan venir a nosotros y quieren estar con nosotros y quieren vivir en nosotros. Entonces, cuando la palabra aquí dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, el alma la tienen en el direccionamiento de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces nosotros, los que somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu, nos ocupamos de las cosas del Espíritu, sentimos las cosas del Espíritu, deseamos las cosas del Espíritu. Eso quiere decir, activamos toda nuestra alma en torno al Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto es fundamental. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer es que nosotros cumplamos toda justicia. ¿Qué es cumplir toda justicia? Cumplir todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, si se cumple todo lo que sale de la boca de Dios, son mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, leyes de Dios. Entonces, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que nosotros sí nos sujetamos a la ley de Dios, y nosotros podemos, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a nosotros. De eso es de lo que se trata aquí cuando decimos que nosotros vivimos según el Espíritu de Dios, conforme al Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, de acuerdo a la norma de Dios. En el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, y aquí es donde está la promesa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué importante es esto. El reconocimiento del Espíritu, el papel del Espíritu, el mover del Espíritu en la vida de nosotros hace una gran diferencia. Y allí yo creo que nosotros nos tenemos que enfocar mucho más. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 2, cuando se habla acerca de la creación, nosotros vemos que el Espíritu preserva. El Espíritu, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba preservando todo.
moviendo. Donde hay movimiento de aguas hay vida, perdón. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios se mueve en nosotros, entonces por ende hay vida. Lo vimos en la promesa pasada, que si nosotros estábamos según el Espíritu, nosotros teníamos vida y paz. Bueno, eso es el Espíritu Santo, moverse en nuestra vida, ser completamente activo, porque eso es lo que hace, es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el consejo, el temor de Jehová, el poder, la gracia. Es un continuo movimiento dentro de nuestro ser que nos da a nosotros vida. En el libro de Mateo, en el libro 3, en el verso 16, cuando la palabra habla acerca del Señor Jesucristo, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto hizo la gran diferencia en la vida del Señor Jesucristo, y puede hacer la gran diferencia en la vida nuestra, y es el hecho de que nosotros vivamos conforme al Espíritu, que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros, venga sobre nosotros y se mueva en nosotros, que sea activo dentro de nosotros. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 28, dice la palabra: pero si yo está hablando el Señor Jesucristo, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, está dando claridad al Señor Jesucristo que los milagros suceden por el poder del Espíritu Santo a través de él. Decía: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto hermoso, porque nos dice a nosotros que el reino de Dios es que nosotros podamos ser guiados, orientados, dirigidos por el Espíritu Santo, porque se va a cumplir la voluntad del Espíritu. Y la voluntad del Espíritu, cuando usted lee el libro de Isaías en el capítulo 61, es clara: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a... Y todo lo que nos envía a hacer es de amor hacia todos los hombres. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 15, se está hablando la palabra acerca de Juan, y dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Quieren ser grandes delante de Dios? Pues hay que ser lleno del Espíritu Santo. En el libro mismo de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 35, está hablando acerca del Señor Jesucristo, y dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablándole a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que esto de que venga el Espíritu Santo en la vida de un ser hace una diferencia supremamente diferente. Juan capítulo 3, verso 5 dice la palabra: respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor nos está hablando de dos tipos de bautismo, porque cuando nosotros nos bautizamos en el agua, nosotros nos bautizamos en la muerte del Señor Jesucristo, y cuando salimos revestidos del agua. Entonces dice, allí quiere decir bautizados en el agua, es decir, revestidos de Dios. Por eso dice: porque dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua, y eso es nacer del agua, revestidos del agua, y del Espíritu, es decir, ahorita sí, el bautismo del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y hay una cosa, es muy diferente ver el reino de Dios, otra cosa es entrar en el reino de Dios. Y lo importante de esto es que nosotros vamos a ser participantes del reino de los cielos. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 34, dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que cuando el Señor llama a alguien y envía a alguien, le da su Santo Espíritu para que esa persona hable las palabras de Dios. Y Dios no da su Espíritu por medida. Por el contrario, Él es amplio en dar su Espíritu. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 31, la palabra dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se necesita el Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser siervos de Dios, si nosotros queremos servir a Dios, si queremos hablar las cosas que Dios dice, traer el mensaje de Dios, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El libro de Hechos capítulo 5, verso 32 dice la palabra: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que nos está diciendo que nosotros tenemos que ser testigos de Dios, pero además dice que el Espíritu Santo testifica acerca de Jesucristo, acerca de Dios. Él es testigo aquí en la tierra. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 55, está hablando la palabra acerca de Esteban, y dice:
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Eso lo pudo ver, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros, y me gusta también lo que dice, porque dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a que nosotros pongamos los ojos en Dios. Aquí pongamos los ojos en las cosas de arriba, no en las de abajo, a que nosotros nos centremos en lo que es más importante. En el libro de Hechos mismos, en el capítulo 10, en el verso 38, dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que cuando Dios quiere estar con nosotros, lo que hace es que nos unge con su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros, al Padre, nos va a guiar al alma de Dios, nos va a guiar a la voluntad de Dios, a la mente de Dios, nos va a guiar a las emociones de Dios, nos va a permitir conectarnos con el Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 4, dice la palabra, hablando del Señor Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el poder viene del Espíritu Santo. Y él solamente podía ser declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que todos podemos ser criaturas de Dios, porque todos fuimos creados por Dios, pero para poder decir a una persona, yo soy hijo de Dios, pues bueno, lo que está diciendo la palabra es que es guiado por el Espíritu Santo. Quien es guiado por el Espíritu Santo, ese es declarado hijo de Dios. Así que la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo guiados por el Espíritu de Dios? ¿O estamos siendo guiados por los ojos, por la vanagloria de la vida, por los deseos de los ojos, por las cosas que nos presenta el mundo? Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que lo que necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos, es constantemente invitarlo a que se mueva en nuestras vidas, a que sea activo en nuestras vidas, que nosotros amemos la sabiduría, la inteligencia, el consejo del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, el poder, el temor de Jehová. Es decir, todos los 7 espíritus de Dios que nosotros los podamos activar en nuestra vida. En el libro de Romanos mismo, en el capítulo 14, en el verso 17, dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y quiero remarcar esta palabra, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es la justicia? Ya lo hemos dicho en otros estudios que, de acuerdo a las Escrituras, justicia es hacer lo que dice la ley, lo que dice el pacto, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice todo lo que sale de la boca de Dios, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios y leyes. Eso es hacer justicia. Por eso dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y después dice, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si alguien tiene poder, y el poder realmente es de Dios, viene por el Espíritu Santo, porque uno de los 7 espíritus de Dios, uno de los 7 espíritus de Dios es el espíritu de poder. En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10, hay una porción muy hermosa, pero nosotros tenemos que mirar desde el 9, porque en el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Queremos revelación, queremos conocimiento de Dios, queremos saber la profundidad de Dios. Solamente hay una forma, y esa forma es a través del Espíritu Santo de Dios, porque Él es quien conoce a Dios. Él es el que conoce el alma de Dios, Él es el que escudriña lo profundo de Dios, Él sabe la mente de Dios, las emociones de Dios y la voluntad de Dios, y Él nos la da a conocer a nosotros. Así que si queremos revelación, no hay otra forma sino a través del Espíritu Santo. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
En el mismo libro de Corintios, en ese mismo capítulo 2, en el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que muchas veces nosotros tenemos cosas que el Señor nos ha concedido, pero a veces ni sabemos. Por ejemplo, el Señor nos ha concedido esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, ese poder, ese temor de Jehová. Todas esas cosas que nos ha concedido el Señor, pero nosotros no vamos a poderlas saber sino a través del Espíritu. En el verso 14 de este mismo capítulo 2 de Primera de Corintios dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que si nosotros pretendemos ser guiados por el Espíritu Santo, por favor, invitemos al Espíritu Santo a que Él realmente nos conduzca a toda verdad. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que si mora en nosotros, somos hijos de Dios, y si mora en nosotros, nos lleva a toda justicia, nos lleva a cumplir todo lo que dice la palabra. Ya no estamos siendo guiados por la ley, ahorita estamos siendo guiados por el Espíritu para cumplir la ley de Dios. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 11, dice, y esto erais algunos, está hablando la palabra, mas ya habéis sido lavados, es decir, antes estábamos en nuestros pecados, en nuestra inmundicia, mas ha sido lavado y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Él también nos justifica. Porque recuerden que la palabra, especialmente en el libro de Romanos, la palabra nos está hablando acerca de varias justicias, la justicia imputada y la justicia impartida. Entonces la justicia imputada es la justicia que se nos dio cuando el Señor Jesucristo murió por todos nosotros, aunque aún estábamos en nuestros pecados, aunque aún ni siquiera le conociéramos, Él murió por nosotros, esa es una justicia imputada. Pero hay una justicia impartida, y la justicia impartida es cuando nosotros nos conectamos con Dios y vamos en el perfeccionamiento de la santidad. Entonces el Espíritu Santo va dando de acuerdo a lo que nosotros vamos buscando. Así que todos necesitamos ese impartimiento del Espíritu Santo, esa justicia impartida de Dios. En el primer libro de Corintios mismos, en el capítulo 6, en el verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Así que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como es el templo del Espíritu Santo, tratemos, es decir, seamos conscientes de ello para que mantengamos el templo en santidad, porque este cuerpo no nos pertenece, es el templo del Espíritu Santo. En el mismo libro de 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que eso ya nos da una guía. Cuando uno entiende el señorío de Cristo, cuando uno entiende el señorío del Señor Yeshua, es cuando uno puede ver que realmente el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 3, dice la palabra, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto es hermosísimo. Si nosotros somos, cada uno de nosotros tenemos que ser una carta de Dios, escrita a todos los hombres. Pero que ¿quién ha escrito esa carta? Esa carta la ha escrito el Espíritu Santo. ¿Y cómo ha escrito esa carta el Espíritu Santo? Ha puesto en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Así que nosotros mismos somos un testimonio vivo, santo y agradable a Dios, y es que el Espíritu Santo de Dios ha escrito en nuestros corazones la palabra del Señor. El segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, verso 5, dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En otras palabras, acuérdense que las arras es como el testimonio, ¿no? De algo, como nosotros recibimos un anillo como testimonio de que estamos comprometidos con alguien, de que estamos casados, de que hicimos un pacto. Bueno, nosotros hicimos un pacto con Dios y estamos esperando la venida y el regreso de Él para esa gran y hermosa boda. Pero para que eso se dé y como compromiso no se nos dio un testimonio de que nosotros estamos comprometidos, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y dice, ya, tú estás comprometido con el Señor, tú le perteneces al Señor.
Dice la escritura en Gálatas capítulo 4, verso 6, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nos revela a nosotros que somos sus hijos, por ende nosotros ahorita la relación con Dios no es solamente ese Dios lejano, ese Dios por allá, ese creador lejano, ese que puede suplir las cosas, no, ahora es nuestro Padre, ahora hay una cercanía, hay una intimidad, hay una relación. Acuérdense que podemos tener muchas y diversas relaciones con el Señor. Él es juez, Él es padre, Él es maestro, Él es abogado, Él es mucho, todo porque Él es el gran yo soy. Pero tener esa relación de cercanía con Dios para poder decir Abba Padre es maravilloso. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, la palabra habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales. Nosotros sabemos que estamos aquí, pero estamos allá, porque nuestra alma y nuestro espíritu se llenan del alma y del espíritu de Dios, y eso nos permite estar en lugares celestiales. En el libro de Efesios capítulo 1, en el verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que este Espíritu de Dios nos da sabiduría, revelación, conocimiento. Efesios 2, 22 dice la palabra, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el tabernáculo de Dios ahora. Nosotros somos el templo de Dios, la morada de Dios. Así que nosotros tenemos que ser edificados para ello. ¿Y quién más que el Espíritu Santo para ayudarnos a edificar, para el poder morar en nosotros? En el libro de Efesios capítulo 4, verso 30 dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Es decir, se nos dio como anillo de compromiso, como si fuera un anillo de compromiso, para el día de la redención. Es decir, entremos en la sintonía, estemos conforme al Espíritu. En el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13, dice que nosotros fuimos escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Así que hay un proceso de santificación para todo el que se acerca a Dios, y ese proceso de santificación se hace a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer toda la voluntad de Dios, nos guía a cumplir con el pacto que tenemos con Dios, el que nos guía a hacer la ley de Dios, los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios de Dios. Así que nosotros necesitamos ser santificados, y eso solamente puede suceder a través del Espíritu Santo, porque su Espíritu, a través de sus 7 espíritus, nos guía al camino de Dios y al cumplimiento de toda justicia. En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice la palabra, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Wow, esta porción es maravillosa, maravillosa, porque la palabra nos está diciendo claramente que el Señor Jesucristo es Dios. Para empezar, Dios fue manifestado en carne a través del Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Así que eso de justificado por el Espíritu es que el Espíritu Santo es que nos lleva a cumplir toda justicia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Así que Dios se involucra con nuestro trabajo misionero, con nuestro trabajo para el Señor, repartiendo del Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 7, dice la palabra, habla acerca del reposo de su pueblo. Dice, el reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Oigamos la voz del Espíritu y Él nos dará paz, Él nos dará vida, Él nos dará reposo. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 14, la palabra dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que esto es muy importante. Mediante el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo se entregó, pudo cumplir toda la ley, sin mancha se presentó para poder limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Así que sirvamos al Dios vivo, y la única forma de poder servir completa y plenamente al Dios vivo es mediante el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 29 dice la palabra: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquel es Espíritu, uno de los 7 Espíritus de Dios, o uno de los 7 Espíritus de la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. No podemos hacerle afrenta, es decir, el Espíritu de gracia nos está guiando a nosotros a toda verdad. Nosotros no podemos afrentarlo. Nosotros no podemos pisotear la guía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que oír su instrucción y ir hacia el Padre. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Una vez más, ratifica la palabra que no hay santificación sino a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice allí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicadas, dice Pedro. En el mismo libro de Pedro, capítulo 4, verso 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que no importa si a veces tenemos dificultades o problemas, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Él nos ayudará en toda dificultad. En el primer libro de Juan, en el capítulo 4, verso 1, nos habla del Espíritu de Dios. Dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus. Qué hermoso es esto. En esto dice la palabra también en el mismo libro de Juan, capítulo 4, verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que no permitamos que nada nos vaya a decir a nosotros que el Señor Jesucristo no vino en carne. En ese mismo primer libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que nadie nos diga que no vino en carne, que como decía en el primer libro de Timoteo, claramente que estaba diciendo que Dios se había manifestado en carne. Acuérdense lo que dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que nadie nos venga a decir que Dios mismo no vino en carne. Y en el libro Apocalipsis, capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él está hablando en todo tiempo. Al que venciere, le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que nosotros tenemos que entender la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice ahí Romanos capítulo 8, verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto de vivir según el Espíritu, conforme a Dios. No sé si usted recuerda cuando David decía la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Bueno, eso de conformarse es ser igual a, es buscar alinearse, es buscar estar en la misma sintonía, es disponerse a que sea el Espíritu de Dios quien tome control de nuestras vidas. Bueno, esa es una hermosa promesa de Dios para vencer. Nosotros no tenemos por qué ser guiados por ningún otro espíritu. Nosotros no tenemos que ser guiados por espíritu de dolor, de tristeza, de amargura, de desesperanza, de pena, de conflicto, o ninguno de ese tipo de cosas. Nosotros ni de consentimiento, ni de resentimiento alguno. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros vemos una dimensión mucho más grande, una dimensión poderosísima, que es la dimensión de la sabiduría, es la dimensión de la inteligencia, la dimensión del conocimiento y la ciencia, la dimensión del consejo de Dios, la dimensión del temor de Jehová, la dimensión de la gracia de Dios.
la dimensión del poder de Dios. En otras palabras, nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vemos la dimensión de los 7 espíritus de Dios en plenitud y nosotros empezamos a relacionarnos de una manera clara y efectiva. Por eso esa es una promesa de Dios para vencer. Nosotros no vivimos según la carne, nosotros vivimos según el Espíritu. Y si nosotros vivimos según el Espíritu, nosotros andamos en la dimensión de los 7 espíritus de Dios. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Asegurémonos de eso. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Espero que usted disfrute esta promesa de Dios para vencer, porque usted no vive según la carne. Usted vive según el Espíritu de Dios. Mil y mil bendiciones. Y recuerde que si este video le fue de bendición, por favor compártalo, dele like, suscríbase al canal, comparta con muchas personas, porque esa información tiene que llegar a muchas personas. Mil y mil bendiciones. Bye.